El tema de hoy, hermanos, es muchos llamados, pocos escogidos. Ese mensaje, hermanos, está dirigido a toda persona que se haga llamar cristiano o cristiana. No importa la denominación, realmente ese mensaje va dirigido para todo aquel que realmente crea ser cristiano, sea bautista, presbiteriano, metodista, bautista, episcopal, luterano, pentecostés, parte de la luz del mundo, mormón, testigo de Jehová, adventista del séptimo día, iglesia de Dios del séptimo día, inclusive estudiante de la Biblia. Ese estudio, hermanos, tiene como base Mateo capítulo 19, que vamos a leer de la versión Reina Valera de 1960. Es Mateo capítulo 19. En ese capítulo, hermanos, se le habla a Jesús acerca de una persona, un joven adinerado, un joven rico, que le pregunta, bueno, ¿qué necesitaba para seguirlo? Y Jesús le dice lo siguiente, hermanos, le dice en el capítulo 19, en el versículo 16 en adelante, que debería de vender todo lo que tiene, o sea, darlo a los pobres, y seguirlo. Esa persona se puso triste y se fue. Entonces Jesús comienza a hablar y a decir algo muy importante en el versículo 23 a 24, y dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Lamentablemente, hermanos, muchos de nosotros a veces decimos, qué lamentable que este joven no haya apreciado lo que Jesús tenía para él y que haya preferido cosas terrenales antes que al propio Señor Jesucristo. Sin embargo, hermanos, algo que en ocasiones también omitimos es que nosotros como iglesia, en general, o sea, no hablo de un en específico, todos como iglesia, como profesantes del cristianismo, hemos fallado de la misma manera. El Señor Jesús, justamente en uno de los mensajes a la iglesia de la Odisea, en el Apocalipsis, menciona las fallas también que ha tenido la iglesia. La iglesia de la Odisea tuvo fallas. En el caso de los estudiantes de la Biblia, generalmente aceptamos que estos 7 iglesias del Apocalipsis representan 7 etapas del cristianismo. Nosotros estamos en la última fase o la última etapa llamada la Odisea. Aunque usted no crea exactamente eso, sí es importante que miremos lo que dice el mensaje a la Odisea. Jesús habla directamente en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22 a la iglesia de la Odisea. Ese es el mensaje a la Odisea del 14 al 22 del capítulo 3. Vamos a centrarnos hoy en el versículo 15 en adelante, donde dice, yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto te aconsejo que compres de mí oro refinado para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí el Señor Jesucristo nos hace hincapié en algunos puntos. La iglesia a veces es fría. Bueno, ojalá y fuera fría nada más, hermanos, pero a veces es tibia, que es peor que ser frío espiritualmente, que no estar hirviendo de amor y de buenas cosas y de fe en el Señor Jesucristo. O sea, la iglesia a veces llega a ser una iglesia fría, y dice Jesús, bueno, por lo menos eres frío. Pero a veces somos tibios, ni estamos bien adentro, ni estamos totalmente afuera, y eso no puede ser, hermanos. Inclusive Jesús dice algo más importante que eso, dice más adelante, hablando similar al joven rico, dice a la iglesia, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad. ¿Cuántas veces, hermanos, y yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado en sus ministerios, porque yo sé que todos predican a mayor o menor grado? Hay iglesias que predican más, como los mormones, los testigos de Jehová o la iglesia adventista, en escalas, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes de la Biblia igual tratamos de predicar, pero bueno, son diferentes formas o facetas como cada iglesia lo hace, pero todas predican a mayor o menor grado. Sin embargo, hermanos, todos los que hemos predicado, hemos tratado de evangelizar y hemos llegado a encontrar hermanos o hemos tratado de compartir una palabra de ánimo, no tanto para debatir con otros cristianos, sino una palabra de ánimo como el día de hoy. Encontramos a cristianos que dicen, no necesito que tú me hables de nada porque yo soy rico espiritualmente. Yo no necesito nada, mi religión me lo ha dado todo. Lamentablemente, hermanos, ese es el gran problema.
Dicen, yo soy rico y me he enriquecido y yo no tengo necesidad de nada. No necesito que me vengas a hablar. Pero hermanos, ¿sabe usted que cuando permite que otra persona hable? De hecho, Pablo dijo, examínenlo todo, retengan lo bueno, o prueben los espíritus para ver si se originan de Dios. Puede ser, hermanos, que en alguna ocasión el mensaje de un hermano que toca a nuestra puerta o que nos habla en la calle, o escuchamos a un hermano predicador con su bocina o parlante en la calle con un micrófono, tal vez algo que está diciendo es algo que necesitamos escuchar en ese momento. Tal vez el hermano no va a traer un mensaje perfecto, porque yo tampoco jamás he dicho que tenga un mensaje perfecto. Puedo equivocarme, por supuesto, soy humano igual que todos ustedes. Sin embargo, puede ser que en algún momento el intercambio de ideas permita que se desvicie errores que tenemos o cosas malas que hemos cargado por muchos años. Entonces, escuchar a un hermano no nos va a hacer daño, pero sí nos puede ayudar a enfocarnos un poco más. Tal vez Dios podría hablarnos a través de otra persona, pero ¿qué pasa aquí? Decimos, yo soy rico y yo no necesito nada. Digo, ese es uno de esos ejemplos. Otro es, mi religión me ha dado todo o yo encontré la verdad en esta religión. Pero no es a través de una religión, hermanos. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo, no es a través de una religión. Creemos ser ricos por estar en un sistema religioso, y eso, hermanos, no nos puede dar riqueza. Nosotros debemos de hacer lo que dijo Jesús. Dice, por lo tanto te aconsejo que compres de mí oro refinado, o sea, verdades bíblicas directamente de Jesús, para que seas rico, y vestiduras blancas. Recordemos algo, vestiduras blancas. Las vestiduras blancas, hermanos, representan la justificación de la sangre de Jesús. Hemos sido justificados y estos errores, nuestros pecados, nuestras faltas humanas, son cubiertas por el mérito de Jesucristo. Somos justificados por lo que Él ha hecho. Es como si nos pusiéramos para cubrir nuestras vergüenzas, vamos a decirlo así, una túnica blanca que representa justicia. Jesús nos ha comprado esto, nos cubre con su sangre. Pero Jesús le dice claramente a la iglesia, dice, ¿no te has dado cuenta que eres pobre, desventurado, miserable, pobre? Desventurado porque no tenemos la bendición de Dios, las bienaventuranzas, o cuando Jesús dice en la versión del Nuevo Mundo, felices son los que tienen necesidades que tienen conciencia de su necesidad espiritual. Significa que, bueno, nos hemos dado cuenta, como dice la Reina Valera, que somos pobres de espíritu, que necesitamos ayuda, que nos falta algo. Pero aquí dice, no te das cuenta que eres pobre. No nos hemos dado cuenta de nuestra verdadera necesidad espiritual. Somos pues desventurados porque no tenemos la bendición de Dios. Dice claramente aquí que somos ciegos y desnudos. Ciegos porque no podemos ver. El Espíritu Santo no está operando de forma correcta en nosotros. Posiblemente lo tenemos. El problema es que no nos dejamos guiar por el Espíritu. Y somos ciegos. Y también, bueno, aquí se nos dice que no solo somos ciegos, sino que estamos desnudos. No hemos sido cubiertos por la sangre de Jesús. No tenemos las ropas blancas de justicia. Entonces, por eso Jesús nos recomienda que compremos del oro, que compremos de él. Ya hablamos que el oro, bueno, en lo que yo puedo entender, significa doctrinas correctas, verdades bíblicas, mientras que las ropas blancas es la justificación a través de la sangre de Jesús. Significa que estas personas de la Odisea creían que tenían a Jesús y que tenían la verdad, pero no la tenían. Jesús les dice, no la tienen. De hecho, tienen todo lo contrario, son pobres, ciegos, miserables, desnudos. No han sido justificados por mí. Entonces les recomienda que compren pues las vestiduras blancas y también que unjan sus ojos con colirio. El colirio representa al Espíritu Santo. El Espíritu es como una antena que nos permite captar las verdades bíblicas. El verdadero maestro es el Espíritu Santo, según lo relata Juan 14, 15 y 16. Son esos 3 capítulos que nos hablan del Espíritu Santo. Entonces Jesús nos da un llamado. De hecho, hermanos, es tan grave lo que les estoy comentando, que Jesús también dijo diferentes cosas muy importantes. Jesús dijo que por el amor que se tienen sus verdaderos discípulos, el amor que se tienen unos a otros, ese sería la muestra de que son sus verdaderos discípulos. Quisiera decirles que es a través de conocimiento, quisiera decirles que congenio con las demás religiones, pero no puedo. La verdad es que no puedo, creo que hay varios errores en otras religiones, por eso estoy yo acá. Sin embargo, también sé que Jesús dijo eso, que el amor es la prueba del verdadero discipulado. No doctrinas, porque los apóstoles inclusive a veces pues no tenían todas las verdades bíblicas o las fueron aprendiendo poco a poco. Y bueno, nosotros ahora, todas las demás iglesias que existimos, también sabemos otras cosas.
que no se escribieron directamente en la Biblia, pero las hemos aprendido a través del Espíritu Santo y del estudio del Antiguo Testamento. La doctrina, hermanos, no siempre va a ser igual, pero tenemos cosas en común, como saber que Jesús resucitó de entre los muertos, que vivió, más bien vino del cielo, dio su vida por nosotros, pagó nuestros pecados, regresó al cielo y resucitó al tercer día. Y que Él vino a dar su vida para darnos vida en abundancia, y que si queremos ser sus verdaderos discípulos debemos de seguir sus pasos. Entonces, hay cosas en las que todos estamos en común y no deberíamos de estar peleando. Somos una sola iglesia y Jesús es quien tiene que juzgar a la iglesia, no yo. Yo no soy nadie para juzgar a los demás como tal. Podré juzgar doctrinas, pero jamás a un cristiano. De eso se encarga Jesús, es la labor que tiene Jesús designada. Entonces, hay puntos muy importantes. No debemos de ser divisivos. Si nosotros, hermanos, permitimos la división, estamos haciendo que la iglesia jamás mejore. Si fuéramos más unidos y permitiéramos escucharnos o nos permitiéramos escuchar a otras personas, posiblemente sin este sesgo doctrinal, ya habríamos mejorado como iglesias. Ya habríamos encontrado otros errores que tal vez otros grupos han encontrado y que nosotros no hemos podido ver por nuestra necedad de querer hacer divisiones. Jesús dijo algo muy importante, hermanos, y quiero que lo veamos de esta forma. Aplica a cualquier denominación cristiana. Dice en Lucas capítulo 13, vamos a leer Lucas 13 para ver tanto la gravedad de lo que está pasando en la iglesia y que podría pasarnos si no tenemos cuidado. Lucas capítulo 13, versículo 27. En lo que lo encuentro, hermanos, la recomendación siempre va a ser es romper con las barreras denominacionales y permitirnos disfrutar de un compañerismo cristiano libre, sin necesidad de atadura de credos o inclusive de denominaciones. Lucas capítulo 13, versículo número 17 dice, en Lucas capítulo 13, versículo 27, es 27. Aquí, hermanos, bueno, Jesús habla también sobre la puerta estrecha, la puerta angosta, para que puedan entrar. Y bueno, aquí en el versículo número 27 dice específicamente, dice, pero, bueno, vamos a leer desde el número 24. Dice, esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois, o de dónde vienen. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto, el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Obviamente, por el contexto, vamos a intuir que se refiere a los judíos. Sin embargo, también puede aplicar a los cristianos por extensión. Si nosotros nos descuidamos, hermanos, y es algo que hemos visto, si nosotros nos descuidamos, podemos quedar fuera, nada más ver de lejos lo que tanto esperamos por errores humanos. Muchos cristianos creyentes o profesantes en estos momentos quedarán fuera, quedarán defraudados, porque el Señor al final, cuando Él venga en su manifestación, dirá, no sé de dónde sois vosotros, apartaos de mí, no sé ni de dónde vienen, fuera de aquí. Entonces eso es muy importante porque muchos que hoy creemos profesar el cristianismo ni siquiera somos cristianos delante de los ojos del Señor Jesucristo. Inclusive también, bueno, hay algo muy importante. A veces en la iglesia, hermanos, vemos gente que siente que es vemos líderes influyentes en las iglesias. Líderes que, dan conferencias en la Organización de las Naciones Unidas, que están al frente de fundaciones, que han recibido, diferentes premios internacionales o nacionales en muchos países. Vemos que han sido condecorados con varias medallas o con ciertos premios. O sea, vemos líderes mundiales, cristianos influyentes, iglesias que han sido, postuladas como una gran asociación religiosa o como una ONG. O sea, pueden ser diferentes vertientes, pero quiero decirles algo, hermanos. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 se nos dice, no lo voy a leer por tiempo, pero se nos dice que Jesús no llamó a los sabios según la carne, ni a muchos poderosos, ni tampoco a los nobles ha llamado, sino que realmente ha llamado inclusive a lo que el mundo ha despreciado, a lo que el mundo cree que ha sido lo peor. Entonces, hay muchos hermanos que nunca van a
no, Jesús no los reconoce como cristianos, posiblemente quedarán fuera. Muchos son sabios, influyentes, nobles, pero pues no están cumpliendo ciertos requisitos, y esto podría ser delicado, hermanos, porque creemos ser ricos, creemos que tenemos todo y no lo somos. Inclusive, hermanos, en Mateo 7 del 21 al 23, Jesús dice que muchos inclusive que ahora trabajan, que profetizan, que echan fuera demonios, que oran al Señor, que hacen milagros, y milagros no solo es levantar a un muerto, sino hacer, no sé, publicaciones a millones, a miles de idiomas. Por ejemplo, vemos varias iglesias en la cristiandad que traducen mucha literatura a varios idiomas, que tienen un sistema tan organizado o tan sistematizado que pueden traducir, enviar misioneros a varias partes del mundo, tienen sus escuelas misionales, que han hecho obras portentosas realmente para publicar la palabra de Dios. Esto es un milagro, son maravillas, como dice Mateo 7 del 21 al 23. Sin embargo, esto, hermanos, no es suficiente para obtener la recompensa del alto llamado al cual hemos sido llamados todos, hermanos, porque Jesús dice que también dirá, en aquel día dirán, Señor, Señor, y Él dirá, apártense de mí, obradores de maldad. O sea, Jesús, aun con todas estas obras, no significa que seamos verdaderos discípulos de Jesús. Entonces, es una trampa, hermanos, creer que por las obras vamos a ser realmente verdaderos seguidores de Jesús. Inclusive, Jesús dijo algo muy importante, que si nosotros amamos más a nuestro padre, madre, esposa, hijos, hermanos y hermanas, e incluso a nuestra propia vida, no podemos ser discípulos del Señor Jesucristo. Esto nos lo dice el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo número 26. No podemos ser discípulos de Jesús si no amamos más a Jehová y a Jesucristo. Y esto, tiene cierta lógica. Mientras que la humanidad en general tendrá la resurrección en la tierra, nosotros la tendremos en el cielo. Nosotros estamos dejando todo atrás, tal como Abraham lo hizo cuando partió a la tierra que Jehová le pidió que fuera. Y pues él fue, no conocía tal vez ese terreno, no sabía qué iba a pasar en el camino, pero él obedeció y fue. Prácticamente Abraham ha tipificado o ha simbolizado nuestro andar cristiano, nuestra renuncia a varias cosas terrenales para ir tras el Señor Jesucristo, hacia lo que Él quiere que nosotros hagamos. Debemos reflexionar, hermanos, que es posible que ni siquiera un cristiano profeso, pueda alcanzar ciertas metas, hermanos, no logra alcanzar el llamado celestial o el alto llamado al cual ha sido convocado. Vamos a leer un texto, hermanos, que es Lucas capítulo 14, versículo 33. Lucas 14, 33 dice lo siguiente. Dice Lucas 14, 33, lo siguiente dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Nosotros, hermanos, quiero decirles, porque lo he visto en muchas iglesias a las cuales he podido visitar, donde, conozco muchos hermanos, hay hermanos sinceros y hay hermanos que no han logrado entender lo que significa el verdadero cristianismo. Es la renuncia de todo. Inclusive veo en algunas iglesias cuán a favor están, por ejemplo, del sistema de diezmos, pero los hermanos no han comprendido algo. A Dios no se le adora solo un sábado o el domingo, el sábado como el Shabbat o el día del Señor el domingo, como los que observan el día santo o el día de descanso es domingo, así le llaman el día del Señor. No, nosotros no estamos para guardar un día, hermanos, tampoco para guardar un diezmo, porque nosotros, como vimos en este texto, tenemos que darlo todo. En realidad, todo mi dinero, todo mi tiempo, todo lo que soy, todo lo que tengo es para Jehová y para Jesucristo, no para la iglesia. No le estoy pidiendo que lo done a una iglesia, sino que ocupe las cosas para el Señor Jesucristo, no necesariamente dándolo a una iglesia. Simplemente Dios le está diciendo a usted, tú ya me diste todo, ahora a ti te hago, administrador de las cosas que tú ya me diste, de tu tiempo, de tus cosas. Dios no le está pidiendo un 10% de sus pertenencias, porque Jesús dijo que es todo. Para el cristiano o es todo o es nada. Por eso también Jesús decía que ni frío ni caliente, o es frío o es caliente, porque a medias nada, es todo o es nada. Entonces, nosotros no debemos de adorar únicamente el fin de semana. No podemos solo adorar el fin de semana o dar un diezmo, porque entonces solamente estamos dando un porcentaje de lo que estamos haciendo. Para nosotros el día de guardar es todos los días, de alguna forma. De una forma simbólica. O sea, debemos de guardar todos los días para Jehová y para Jesucristo. Y debemos también
entender que todo le pertenece a Dios, todo lo que tenemos le pertenece a Dios, es todo o es nada, hermanos. Eso es algo que debemos de entender, reflexionar, que realmente debemos de dar todo o nada, pero a medias nunca. Eso es algo que debemos entender. Ser cristiano, hermano, o ser una persona con una moral alta, una alta moralidad, no significa que seamos buenos cristianos. Ya habíamos hablado alguna vez que, bueno, inclusive las personas que son ateas, que, bueno, son dignas de mi respeto, inclusive admiración a algunas personas en el sentido de que, bueno, hacen cosas muy importantes, ¿no? Por ejemplo, han hecho avances científicos, han hecho también, pues, obras de caridad muy importantes. Muchos de ellos inclusive detestan hablar con groserías, que malmiran a la iglesia por la hipocresía que hay, y lamentablemente es algo que debería de ser algo vergonzoso para todos nosotros, porque hay hipocresía y nosotros muchas veces hemos tenido la culpa. No digo que todos, pero pues la hemos permitido a mayor o menor grado. Pero bueno, muchas personas que no creen simplemente en Dios, que no logran entender esto, tienen una moralidad muy alta. Pero eso no significa ser cristiano. Entonces, ser cristiano va más allá de eso. Entonces es la consagración total, entregarle todo a Cristo, creer en Cristo y trabajar para Cristo, como lo vimos. Inclusive, hermanos, hay algo muy importante. No solamente el cristianismo no significa ser moralmente limpio o tener una alta moralidad. También significa, hermanos, o debemos de analizar el por qué estamos aquí. ¿Es por miedo al infierno? Porque bueno, hay hermanos que creen en el infierno y bueno, no creo en esta doctrina, respeto sus ideas, hermano, pero si usted, hermano o hermana, cree en el infierno, usted está con Cristo o trata de acercarse a Jesús o al Padre a través de Jesús por miedo al castigo del infierno. O en el caso de los que, bueno, creemos que la muerte es el final de todo, usted, hermano, usted, hermana, usted testigo de Jehová, usted adventista, usted siervo bueno, seguidor de la iglesia. Bueno, no seguidor, tiene que usted ser seguidor de Cristo, pero usted que está afiliado a la Iglesia de Dios del Séptimo Día, nosotros que creemos que la muerte es el fin de todo, ¿usted sirve a Dios por miedo a la muerte eterna? ¿O usted está sirviendo por miedo a ser excomulgado de su sistema religioso? Porque estos puntos, hermanos, el miedo al castigo del infierno, a la muerte eterna, o por ser excomulgado de un sistema religioso, no sirve de nada, porque entonces no estamos sirviendo a Cristo con la actitud correcta, que tiene que ser el amor. Les doy un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Tenemos que amar a Cristo como Él nos ama. Corintios también dice, el amor de Cristo nos obliga, diría la versión traducción del Nuevo Mundo, la versión Reina Valera dice, nos constriñe. O sea, nos guía, nos mueve a servir a Cristo. El amor con amor se paga. Si el amor no es la base de su servicio a Cristo para llegar al Padre, entonces no está sirviendo, hermanos. Debe de ser por amor, no por miedo. Si es por miedo, estamos muy lejos de ser realmente verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Ser discípulo de Cristo significa mucho más que todo esto que hemos visto. Es importante, hermanos, que podamos ver muchas cosas. Por ejemplo, debemos de tener una consagración, llevar nuestra cruz, nuestro madero de tormento cada día, seguir las huellas de Jesucristo aún hasta la muerte. Nuestra consagración, hermanos, es una consagración hasta la mismísima muerte. Si alguien quiere venir en pos de mí, dice Jesús, o si alguien quiere venir tras de mí y no aborrece todo lo que tiene, entonces no puede ser mi discípulo. O sea, no es tanto como odiar, más bien es como simplemente dejarlo atrás, verlo como algo que, bueno, tal vez no es de gran ventaja. Entonces, eso es algo que debemos de hacer. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo, acepto a Dios, que es su servicio razonable es un servicio que se razona. Entonces, Pablo nos explica también aquí en Romanos 12:1 que nuestro servicio, hermanos, no significa nada menos que presentar a nosotros mismos como un sacrificio. O sea, nosotros somos un sacrificio vivo. Nosotros nos presentamos completos ante Dios con todo lo que somos, a través del sacrificio de Jesús para que sea acepto nuestro sacrificio. Tenemos errores, pero el sacrificio de Jesús, el primero, hace que el nuestro sea realmente agradable a los ojos de nuestro Dios. Entonces tenemos que presentarnos a nosotros mismos. Nosotros no presentamos obras. Si usted cree que por obras va a ser salvo, no es el camino. Usted tiene que presentar no obras a Dios, sino presentarse usted. Las obras son algo
secundario. Lo importante es el amor y la fe. Las obras son algo que viene después de adquirir fe y tener amor y tener obviamente al Espíritu Santo. Es algo que se tiene que hacer, es como algo secundario, algo por implicación. No puedo decir que tengo fe si no se demuestra en obras. ¿Por qué? Porque la fe me guía a tener obras. Entonces eso es algo muy importante. También recordar que no es por obras, es por gracia. Y obviamente la fe es la que nos permite estar en la gracia de Dios, seguir adelante, no perder la fe. Eso es algo muy importante. Nosotros nos presentamos a nosotros como un sacrificio. No presentamos solamente ofrendas pequeñas y esas son agradables a Dios, no. Usted se tiene que presentar a sí mismo como un sacrificio santo, agradable a Dios, perfecto. Tenemos que hacer muchas cosas, hermanos. Vamos a hablar brevemente de algunos pasajes, hermanos. Vamos a hablar de Mateo capítulo 19, 27, capítulo 19, 27 de Mateo. Vamos a leerlo, es el capítulo 19, versículo 27 del Evangelio de Mateo. Dice: y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro respondió, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Qué importantes son esas palabras, hermanos, porque Pedro le dice, bueno, ok, ya dejamos nosotros todo. De hecho, lo podemos ver en Mateo 4, del 18 al 22. Ahí Pedro, pues prácticamente recibe el llamado. Vamos a leerlo para que entendamos por qué dijo eso Pedro. Vamos a leer Mateo, capítulo 4, versículos del 18 al 22. Mateo 4, del 18 al 22 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio dos hermanos, Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Hasta ahí lo vamos a dejar, hermanos, hasta el versículo número 20. Entonces, bueno, ellos le siguieron. De hecho, en el 22 dice, y ellos dejando al instante la barca, y a su padre le siguieron. Bueno, ahí habla de Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, y bueno, otras personas. Pero el punto es que, bueno, cuando recibieron el llamado, ellos estaban trabajando, vivían del día a día. Porque a veces nosotros decimos, sí, o sea, le voy a servir al Señor Jesús, pero cuando tenga tiempo, o sea, ahorita no tengo tiempo, tengo que trabajar, tengo deudas, o bueno, no voy hoy a servir a Dios porque tengo que hacer esto, o me voy a tomar un receso para pecar, no sé, una semana o dos, y ya después regreso. Realmente no funciona así el cristianismo, hermanos. Realmente no funciona así y realmente uno tiene que dejar todo. O sea, los apóstoles nos dejaron un ejemplo, aunque ellos fueron llamados para un servicio específico, para ser como, pues, las personas que iban a dar la información para los cristianos, porque ellos son la columna de la iglesia en realidad, sus enseñanzas son la base de la iglesia, pero nosotros también hemos sido llamados. Más adelante lo vamos a ver. Pero lo importante aquí es que ellos dejaron todo por seguir a Jesús. De hecho, igual lo vemos en Lucas capítulo 5, del 1 al 11. Lucas 5, del 1 al 11, dice... Bueno, no lo vamos a leer todos, hermanos, porque si no nos vamos a tardar más. Pero también aquí se nos habla de cómo Jesús obra un milagro cuando ellos están pescando. Y en el último versículo, que es en los últimos dos, que es el 10 y el 11, dice, repito, es Lucas capítulo 5 del 1 al 11, pero ahorita voy a leer solo del 10 al 11. Léalo, por favor, si es posible ponga pausa y léalo, o léalo más tarde. Dice, y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Pero lo que dicen los dos evangelios es que ellos dejaron todo por seguir a Jesús. Entonces, hermanos, usted imagínese que está recibiendo el llamado de Jesús hoy y que le dice, sígueme. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo mismo que el joven rico y decir, no puedo, tengo muchas pertenencias, tengo mucho trabajo? ¿O decir como los apóstoles, ok, dejo todo, vámonos, tengo fe? Obviamente no le digo que va a dejar descuidada a su familia, porque eso no dice la Biblia. Se le pidió a los apóstoles en su tiempo, pero no a los demás cristianos. También dice la Biblia que aquel que, bueno, no provee para su propia familia ha negado la fe. Tampoco vamos a ser extremistas. Pero Jesús, en las condiciones del verdadero cristianismo, le dice, sígueme. ¿Qué vamos a hacer, hermanos?
¿Vamos a tener miedo? Lucas capítulo 9, versículo 62 nos menciona en la antigua traducción del Nuevo Mundo: nadie que ha puesto la mano en el arado y mira las cosas que deja atrás es apto para el reino de Dios. Si nosotros queremos estar en el reino de Dios, hermanos, necesitamos consagración. Necesitamos entender que todo se deja atrás. De hecho, eso es lo que nos dice también el texto. Cuando uno ara, no puede voltear atrás, porque entonces ya los surcos de la tierra se hacen feos, o bueno, no se hacen de forma correcta, o sea, no podemos trabajar correctamente la tierra. Uno tiene que ver hacia adelante y jamás ver hacia atrás. Ya no podemos ver hacia atrás, hacia nuestro pasado. Dice Pablo, bueno, ya pecaron, ya hicieron lo que quisieron, bueno, pues que eso les baste y sigan adelante. O sea, ya no estén pensando en lo que hicimos antes. Todos tenemos una historia, hermanos, todos tenemos algo de que arrepentirnos, todos tenemos diferentes situaciones, pero ya basta. A partir de que uno pone la mano en el arado, ya no podemos voltear hacia atrás. Es una consagración plena de todo lo que somos. Filipenses 3:7 relata y puede dar a entender lo que los apóstoles sintieron precisamente al seguir a Jesús, y que este sea nuestro pensamiento, hermanos, también cuando nosotros estamos siguiendo a Jesús, que es Filipenses capítulo 3, versículo número 7, dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces, de hecho, en la traducción del Nuevo Mundo, esta parte se traduce como las he considerado como basura. Creo que es muy interesante ese texto. Todo es basura por seguir a Cristo. Nosotros solamente podremos ver como basura, como algo inservible, inclusive algo despreciable, las cosas que pudiéramos haber conseguido en ese mundo, cuando entendemos lo que significa seguir a Jesús, cuando vemos lo que realmente nos trae la fe en Jesucristo. Primer punto, vamos a alcanzar a entender la verdad. Digo, en mi caso, yo hablo por mí porque, bueno, no puedo hablar por todos, ¿verdad? Usted piense, ¿por qué usted sigue a Cristo? ¿Por qué quiero seguir a Jesús? Esto también nos va a poder ayudar a trabajar de una forma correcta, por amor y por una situación más noble que por miedo. Eso no es lo correcto. Entonces, ¿por qué estoy sirviendo yo a Jesús, hermanos? En mi caso, bueno, yo creo que lo que a mí me ha enamorado de la palabra de Dios es porque he podido conocer también la verdad gracias a Jesús, gracias a su sacrificio. Él, como dijo, la verdad los hará libres. Aunque esto se dijo específicamente a los judíos, también puede tener otras aplicaciones. No estoy cerrado a otras aplicaciones. ¿Por qué? Porque la verdad ciertamente nos hace libres. Mientras más conocimiento tenemos de algo, es más difícil que alguien nos quiera engañar. Bueno, que quieran, es probable. Que puedan, ya no. Entonces, Jesús nos hace libres. Aunque somos libres ahora del pecado, nos sometemos voluntariamente a Jesús, somos esclavos de Cristo, pero es voluntario, no es algo que nos atrapa y nos engancha como el mundo o Satanás. Entonces, para mí es muy importante, ¿por qué? Porque creo que todo es basura por seguir a Jesús. Si bien en mi andar humano he conocido otras denominaciones, otras filosofías no cristianas, a partir de que pude comprender y percibir lo que significa el verdadero cristianismo, creo que esto me ha hecho libre de muchas cosas. Bueno, ese es mi testimonio. Así como también me ha acercado y muy importante a Dios a través de todo lo que he conocido, eso me ha llevado a conocer a Dios y a sentir algo que yo no había sentido anteriormente, hermanos. Cuando yo anduve en otras religiones, yo a veces no sentía paz, o bueno, muchas veces no sentía paz y decía, ¿por qué no tengo paz? Si la Biblia dice que la paz de Dios estaría en nosotros y reinaría en nuestras vidas, yo no siento esa paz, pero a partir de que entendí lo que significa seguir a Jesús y hacer de Jesús mi única cabeza, mi único líder, mi único redentor, y rechazar a cualquier otra organización religiosa, cualquier sede central de cualquier religión como cabeza, entonces sentí lo que es el verdadero cristianismo. Pude sentir al Señor realmente abrazándome y diciendo, mi paz te doy, mi paz te dejo. Hay muchas cosas, hermanos, digo, ese es un testimonio. Entre muchas otras, ¿no? Por ejemplo, predicar, ver estas cosas como Jesús te va guiando y se van dando las cosas, cuando estás solo, cuando estás predicando, cuando no sabes qué hacer para predicar, cuando a veces falta literatura o medios para predicar, el Señor nos guía y podemos ver su mano. Entonces, ahora puedo percibir a Jesús en mi vida, a Jehová guiándome a través de Jesús, que es el canal que Él utiliza. Hoy puedo percibirlo, hermanos, y esto me ha dado más fe. Por supuesto que todas estas cosas me han hecho servir a Dios por amor, no por miedo a un castigo, no porque crea que estoy obligado, sino porque realmente amo a Dios
he aprendido a amar a Dios y sobre todo a Dios. Sobre todas las cosas amo a Dios y también he aprendido a amar al Señor Jesucristo y a verlo como alguien real, como sentirlo como alguien que nos está guiando, que Él es el Hijo del Hombre que está caminando entre los candeleros o candelabros que se habla en el Apocalipsis en el capítulo 1. Los candelabros simbolizan a la iglesia y Él camina entre los 7 candelabros que son las 7 etapas de la iglesia, o puede representar a la iglesia en conjunto. Como usted lo vea, no voy a entrar en debates en este momento. Lo importante es que Jesús está ahí, caminando, manteniendo a la iglesia y no dejando que se apague esa luz de la iglesia. Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Esto, hermanos, me ha permitido entender que lo que yo dejé atrás por la causa de Cristo, todas esas cosas, hermanos, son basura, como diría la traducción del Nuevo Mundo. Creo que esa parte me parece una buena traducción. Todo es basura por seguir a Cristo. Es algo que debemos de ver. Todos nosotros, hermanos, también tenemos algo muy importante. Hemos recibido un alto llamado. Todos hemos sido escogidos. Mejor dicho, hemos sido llamados. Yo creo que la palabra es llamados, pero para que ahora a partir de ese llamado se nos escoja para ser verdaderos cristianos, pues debemos de trabajar para ello. Muchos son llamados, muchos. Nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es a través del Espíritu. Mucha gente, hermanos, han sido llamados, pero no todos son verdaderos cristianos y no todos van a ser escogidos para ocupar un lugar en el reino. Entonces, sí es importante, hermanos, que si queremos participar del reino, nos esmeremos todos los días por ser verdaderos discípulos, porque entonces, aunque hayamos sido llamados, no vamos a ser escogidos, vamos a quedar afuera. Como vimos en la parábola de Jesús, cerrará la puerta el Señor y diremos, pero si comimos contigo, pero si estuvimos contigo, estuvimos en tu casa, y dirá, no sé ni de dónde vienen, apártense de aquí, obradores de maldad. Entonces, tenemos que hacer firme nuestro llamado. De hecho, vamos a leerlo rápidamente. Es Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Vamos a leer unos textos finales, que es Tesalonicenses 2:4. Es segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo número 4. Dice, el cual se pone y se levanta contra todo. Estoy leyendo nuevamente, es primera a los Tesalonicenses, no es cierto, es segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14, hermanos, es el versículo 14. Segunda a los Tesalonicenses 2:14 dice, a lo cual os llamó. Vamos a leerlo desde el 13. Pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido llamados, hermanos, hemos sido escogidos, y nos menciona que es para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido llamados para poder ser partícipes de esta gloria. Vamos a leer también segunda de Pedro, capítulo 1. Repito, hermanos, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 10 a 11. Segunda carta de Pedro 1, 10 a 11 dice lo siguiente. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosamente entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces dice aquí que debemos de hacer firme nuestra vocación, de procurar hacer firme nuestra vocación y elección, porque hemos sido llamados. Tenemos un llamado, tenemos una elección, hemos sido elegidos o seleccionados, más bien invitados. Muchos son invitados, pocos son escogidos. Eso es lo muy importante que debemos de ver. Si realmente queremos ser escogidos, porque llamados ya hemos sido, debemos de trabajar por hacer firme esta vocación, este llamado. Vamos a leer por último, hermanos, Efesios 4:4. Efesios capítulo 4, versículo número 4 dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. El 5 dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos.
Entonces dice algo muy importante. De hecho, lo voy a leer desde el 3, hermanos. Dice, les voy a leer desde el principio, capítulo 4, versículo 1. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con una actitud, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí vemos algo muy importante, nos dice estar unidos. Tenemos un solo llamado. Si usted, hermano, siente este llamado en el sentido de creer en Dios, siente el llamado a tener fe en Jesucristo, fe en Jehová, entonces es parte de la iglesia, ha sido llamado, junto con todos aquellos que hayan sido llamados. Hay un solo Señor, hermanos, una sola fe, un solo bautismo, una sola esperanza, una sola vocación. No hay dos, como que un grupito tiene una esperanza y otro tiene otra esperanza. No, aquí dice que hay una sola esperanza, una sola fe, un solo bautismo y un solo Señor. No debemos internamente en las iglesias dividirnos porque hay un solo llamado y el único llamado es el celestial. Bueno, para quienes son de la iglesia de Dios, bueno, tal vez sí. Yo sé que los hermanos creen que el llamado es terrenal, pero bueno, el punto es que tenemos un llamado para participar en el reino. Vamos a llamarlo así. Todos tenemos que participar en ese reino. Lo que tenemos que hacer, hermanos, pues es ser humildes, ser mansos, soportándonos los unos a los otros con paciencia, con amor. De hecho, aquí dice amor. Y los unos a los otros no significa dentro de mi religión, sino con todos los demás cristianos. Debemos de ser pacientes, soportándonos, ayudándonos en amor y tener un vínculo de paz. No debemos de estar peleando. El mensaje de hoy, hermanos, es hacer fuerte, hacer firme nuestra vocación, hacer firme nuestro llamado para que juntos lleguemos o alcancemos el llamado. Alcancemos a ser realmente escogidos por el Señor Jesucristo como verdaderos discípulos y que el Señor nos diga al final a todos, bien hecho. No debemos de estar peleando, al contrario, creo que ese es un llamado a todas las iglesias para que podamos realmente trabajar para el Señor Jesucristo, no para una religión, sino para el Señor Jesucristo. El trabajar para el Señor Jesucristo nos permitirá gozar de una unidad que realmente se necesita en la iglesia y podernos ayudar los unos a los otros y sobre todo darnos cuenta cuando hay un error religioso. Todas las iglesias, hermanos, tienen errores, eso es un hecho. Pero el permitirnos trabajar para el Señor Jesucristo nos va a permitir también que el Señor Jesucristo utilice a veces a otras personas para guiarnos o mostrarnos cuando estamos mal. Muchas gracias, hermanos. Espero que este video les sea de apoyo. Ese es el final de ese video o de este podcast, de este audio. Muchas gracias por su visita. Si creen que a otro hermano o a alguna otra hermana le puede ser de apoyo esa información, por favor compartan el video. Si no se han suscrito, por favor suscríbanse al canal, opriman la campana, opriman la campanita donde viene, o bueno, aparece como unos especie de comillas, no son comillas, pero da a entender que se está moviendo la campana para que les aparezcan todas las notificaciones cuando se suba un nuevo video a este canal. Dudas, comentarios, solicitudes de video, por favor envíenlo al correo que aparece en pantalla, estudiantesigurososdelabiblia@gmail.com, estudiantesigurososdelabiblia@gmail.com, o bien pueden enviar también sus comentarios a través de este número de WhatsApp desde cualquier parte del mundo, que es más 52 1 72 98 10 38 12. Repito, más 52 1 72 98 10 38 12. Muchas gracias, hermanos, por continuar en ese canal. Dudas, comentarios, como les comento, a través de estos medios. Si ustedes quieren leer el Plan Divino de las Edades o alguna literatura perteneciente al movimiento de los estudiantes de la Biblia, pueden hacerlo o pueden solicitarlos a través de este número de WhatsApp. Bien, hermanos, pues muchas gracias. Como siempre, bueno, nos despedimos con las palabras del Señor Jesucristo que aparecen en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. Es segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo número 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.